Dios bendiga a cada una de las personas que nos puedan estar escuchando. Esto es Levantando al Caído. Bienvenido. Si esta es tu primera vez, toma tu tiempo de darle like, comentar, suscribirte y así darle a la campanita para que puedas recibir cada nuevo video que se sube dentro de este canal, ya que es nuestro canal y así queremos continuar con esta gran serie que tenemos acerca del conflicto en la vida cristiana. Y hoy queremos tocar un punto bastante importante, que es la lucha contra el pecado. Si tienes tu Biblia, puedes acompañarme. El libro de Romanos, capítulo 7, versículo 24 al 25, dice de la manera siguiente: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con mi mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Estas son palabras que Pablo comienza a explicar y a mostrar que dentro de ese mismo contexto él comienza a hablar y a decir acerca de cómo él tenía un combate entre sí mismo y esa lucha que él tenía de la ley de que se deleitaba en Dios, la ley de su mente, pero veía que sus miembros estaban combatiendo con la ley del pecado. Cuando nosotros hablamos acerca del pecado y acerca de lo que este mundo puede pensar o imaginar acerca de ese tema, hay que entender que el pecado viene a ser el motor de cada una de nuestras acciones contrarias hacia Dios. En pocas palabras, que cada una de las cosas que nosotros hacemos que a Dios no le agrada o que Dios no está acorde con nuestras acciones, siempre va a estar alimentado por lo que conocemos hoy como pecado. Y es impresionante porque cada una de nuestras acciones, sean carnales, sean nuestros deseos desordenados, están motivados por el pecado, están nutridos por lo que es el pecado. Pero la realidad de todo esto es que esta lucha que tenemos nosotros como cristianos con llevar día tras día es una lucha que no se va a acabar por el simple hecho de que todavía cargamos con este cuerpo de pecado. El mismo Pablo está diciéndole a Dios y está hablando a la Dios diciéndole: miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de pecado? Y la realidad del caso es que cuando Dios viene y nosotros somos parte de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas en cuestiones de la redención, nos damos de cuenta que el mismo Dios, dentro de lo que Él hace, elabora en nuestras vidas, todavía seguimos con este cuerpo pecaminoso, este cuerpo caído y este cuerpo que no, de una u otra forma, no quiere servirle al Señor. Pero nuestra vida, la renovación que el Señor nos da, nos ayuda a luchar contra lo que es el pecado. Por eso hoy queremos hablar acerca de este combate, ya que cuando miramos la lucha con el pecado y observamos, hay veces que tenemos ciertas ideas acerca de cómo vemos el pecado. Hay veces que asociamos el pecado con Satanás y asociamos que todo lo que Satanás hace o elabora es una cuestión pecaminosa. Y hay que entender que el pecado y Satanás son dos funciones totalmente diferentes, y eso hay que tenerlo en claro, que cuando hablamos de la cuestión de Satanás, Satanás viene a ser el personaje que viene a tentarte, viene a tirar, por así decir, la oferta para hacerte caer. Pero el pecado viene a ser otra función totalmente distinta, y por esa razón hay que comprender que la lucha con el pecado es una lucha que va a continuar día tras día, desde el momento, mejor dicho, hasta el momento que usted y yo no seamos transformados de este cuerpo caído, corrupto, a un cuerpo glorificado. Por esa razón todavía seguimos combatiendo con nuestras luchas del pecado. Es como Primera de Juan 1:8 nos enseña que si pecáramos tenemos abogado para con Dios, y significa que el mismo Juan comprendió y entendió de que todavía como creyentes en el Señor vamos a tener la lucha de pecar o no pecar. Ese combate siempre va a estar ahí. Esa influencia de pecado siempre va a estar ahí. Por eso es que a veces luchamos con nuestros deseos, luchamos con los pensamientos negativos, luchamos con todo lo que posiblemente puede llevarse a cabo, puede entrar en la función
de lo que pasa dentro de nosotros, como hablábamos la semana pasada, acerca de cómo nosotros mismos tenemos que luchar con nosotros mismos. Pero el pecado viene a ser ese motor de esas acciones, el motor de esos deseos, viene a ser el motor de esos pensamientos. Y por eso es que aquí es donde quiero mostrar de cómo el pecado es mucho más inmenso de lo que posiblemente las personas piensan. Y me explico cuando me refiero a esto. Cuando hablamos de Satanás, Señor lo reprende, hablamos de este personaje, podemos hablar de que él puede ser lo que mucha gente tiende a tener: ira, odio, hasta rencor y temores. Y cada una de esas cosas son válidas, son válidas. Lo que sí es que a veces le tenemos mucho más temor al diablo que lo que le tenemos al pecado. Porque miramos a Satanás como este personaje místico, este personaje que tiende a hacer maldad y opera y no se le quita. Bíblicamente encontramos de cómo él es el que opera en los hijos de desobediencia. Pero cuando miramos el pecado hay que entender que el pecado fue el único que tuvo la capacidad de convertir a un ángel en un Satanás, mostrando que es el mismo que hoy día tras día reconocemos como Satanás, el engañador, el adversario. Y impresiona porque eso lo está haciendo el pecado. El pecado tiene la habilidad de convertir a un ser espiritual en un ser totalmente indeseable, un ser que no podemos, por así decirlo, reconocerlo de una buena manera o de una buena forma, sino que el pecado distorsiona hasta lugares que posiblemente uno no se imagina que pueda hacer. No tan solo eso, cuando miramos el personaje de Satanás, sabemos que Satanás es el tentador, y el tentador tiene la habilidad de saber tus debilidades. Pero el pecado no necesita tus debilidades. El pecado simplemente necesita las funciones necesarias para trabajar contigo. Cuando me refiero a tus debilidades, me refiero a los momentos bajos, me refiero a los momentos caídos. Y hay veces que Satanás te va a atacar en tus momentos bajos. Pero cuando tú miras y tú observas al pecado, el pecado no va a discriminar si estás abajo o estás arriba. El pecado te va a atacar, no importando en qué posición de estado. Y eso lo vamos a ver más adelante con Adán y Eva, donde estando en el mejor estado posible, el pecado derrumba todo lo que Dios creó a la mejor imagen posible. Por eso es que la batalla contra el pecado es mucho más inmensa, es mucho más peligrosa de lo que muchas personas piensan, y es por la imagen que le tenemos hacia esa lucha. ¿Por qué? Porque tendemos a asociar a Satanás con el pecado, no entendiendo que ambos son diferentes, pero trabajan de la mano. Por eso es que, como comencé, Satanás siempre es el tentador. Él te va a brindar la oferta, él te va a decir lo que tú quieres, él te va a decir la alternativa contraria hacia la de Dios, pero el pecado es el que te va a hacer que la plataforma tenga sentido. Él lo que le va a dar es un toque donde todo va a decir: wow, de verdad lo que me están ofreciendo es lo mejor que hay. Y eso lo hace el pecado. El pecado le va a dar sentido a tus gustos. El pecado le va a dar sentido a las ofertas que el diablo tira. El pecado, el enemigo va a hacer que algo venenoso que tú puedas ver con tus ojos pueda ser algo deseable, pueda ser algo atractivo, algo que te llame la atención, aunque tú sepas que diga peligro, aunque tú sepas que esté matando a gente, que esté destruyendo a personas. El pecado lo que va a hacer es darle ese sentido de alivio, de confort, y darle lógica de que lo que estás haciendo es por el puro hecho de que se siente bien y trae un buen sentido, trae una buena lógica, que lo que estoy logrando tiene motivo. Y por esa razón que el pecado es bien peligroso. Vuelvo y lo repito, el pecado no va a discriminar. Tú puedes ser un hombre de oración, un hombre de ayuno, un hombre que busca a Dios, una dama que busca del Señor, pero con todo y eso el pecado no le va a interesar tus oraciones. El pecado no le va a importar cuántas veces tú ayunas. Porque el pecado lo único que necesita es un lugar donde tus deseos, tus concupiscencias comienzan a tomar rienda suelta y él pueda manejar el escenario. Por eso hay que comprender que todas estas cosas que suceden en nuestra lucha contra el pecado tienen un cierto sentido, y para eso tenemos que volver de nuevo al comienzo, a la historia
que donde todo empezó con la humanidad en la caída, en Génesis capítulo 3. Por eso es que vamos a la Biblia rapidito acerca de ese momento. Cuando usted mira y comprende lo que pasó en el libro de Génesis capítulo 3, usted lo puede buscar acerca de lo que sucedió en el huerto del Edén. Podemos encontrar, por así decirlo, tres personajes. ¿Tres personajes de qué manera? Bueno, encontramos a Adán, encontramos a Eva y encontramos a Satanás. Estos tres personajes dentro de este huerto corren un papel importante, pero lo que sí tenemos que tener en cuenta de que todo comenzó con el evento del pecado. Mire cómo la cosa comienza a tomar sentido en la vida de Eva cuando la serpiente comienza a hablar. Por eso es que le dije que Satanás trabaja mano a mano con el pecado. Él va a hacerle sentido, él le va a dar lógica por llevarse lo contrario. Por eso es que cuando hablamos del pecado y cuando hablamos de definir el pecado y qué es el pecado, es cerrar el blanco. El pecado es todo lo opuesto hacia Dios. Para así tomar un ejemplo, es cuando decimos que tenemos un objetivo y queremos darle ese blanco, y ese blanco viene siendo todo lo que Dios te dice que haga y todo lo que Dios te manda. Pero todo eso, al momento que nosotros decidamos tomar un camino opuesto, por así decirlo, contrario, o fallar o no darle a ese blanco o a ese objetivo, se constituye pecado. ¿Sabes? No tan solo lo que la Biblia nos enseña que considera como pecado. Bueno, si sabes hacer lo bueno y no lo haces, es constituido como pecado. Pecado es infracción de ley. Cada una de estas cosas nos ayuda a comprender lo que el pecado puede ser. Pero definir ese término es simplemente errar el blanco. Significa que cuando vemos ese blanco tenemos que darle para hacerlo correctamente, pero desde el momento que erramos, desde el momento que fallamos ese blanco, se constituye pecado. Por eso es que el momento del vuelto es bien impresionante, porque cuando examinamos lo que está sucediendo, hay que entender qué es lo que está pasando. Primero, Dios le está diciendo: yo no quiero que ustedes coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. En pocas palabras, dentro de todos los árboles ustedes pueden comer, pero no me coman de ese árbol. Desde ese momento ya Dios le está creando una línea, y eso es bueno tenerlo en cuenta, de que cuando hablamos de pecado hablamos de algo que Dios limita para que tú no pases. En pocas palabras, que los problemas de pecado muchas veces no tienen que ver con las cosas, sino tiene que ver con lo que ya Dios te dijo que no debías de hacer. Ese sentido es lo que le va a dar lógica a la definición de lo que es pecado, porque el pecado en sí no simplemente se fundamenta en una cosa, sino que se fundamenta en lo que ya se dijo que no se debería hacer, o lo que ya se dijo que se tiene que hacer. Desde ese momento que la persona ejecuta lo contrario de lo que ya se dijo, es constituido pecado. Por eso es que el problema que vemos en el huerto no fue un problema de que el árbol estaba de la sabiduría, del bien y del mal estaba ahí, sino que estamos encontrando un árbol que ella le comenzó a ver sentido, ella le comenzó a ver lógica. Pero ¿lógica a qué? Lógica al pecado, lógica a desviarme de lo que ya Dios me dijo. Ya, por eso es que comienza Génesis capítulo 3 explicándole y diciéndole, la serpiente, teniendo una conversación, Eva y la serpiente, ella entiende qué es lo que ya Dios le está diciendo que no debe de hacer. Por esa razón viene la serpiente y le dice: no vas a morir si cometes eso, no vas a pasar, no te va a suceder nada. O sea, en pocas palabras, no te va a pasar nada. Pero el versículo 6 es el que más me impresiona para hablar de una cuestión del pecado que tenemos que tener en cuenta dentro de esta batalla que día tras día vamos a tener que luchar. Por eso es que me da de recuerdo a lo que un hombre una vez dijo, que los que no saben la historia tienden a repetirla. Y yo creo que las tácticas del pecado siguen siendo las mismas, aunque las herramientas sean diferentes. Mira lo que dice Génesis capítulo 3 versículo 6. Dice: y vio la mujer que el árbol que era bueno para comer. Primero, el árbol que Dios le dijo que no coma, significa que desde antes ese árbol, ella sabía que ese árbol no se podía comer, pero no por el árbol, sino por lo que ya Dios le dijo. Desde ese momento ese árbol para ella no tenía sentido. Ese árbol no era bueno. ¿Por qué razón? Porque lo que Dios le había dicho. Por eso es que cuando miramos el pecado, lo primero que el pecado va a confrontar es lo que tú sabes, la verdad,
Eso es lo primero que él va a atacar. Si yo puedo distorsionar, que ese es el trabajo del enemigo, es distorsionar, es engañar, es mentirte. Esa es su función. Como alguien que brinda oferta, esa es su función. Yo te voy a traer algo, pero tiene un engaño, tiene un trasfondo transversado, tiene otro camino que te va a dirigir hacia allá, aunque tú no lo sepas, porque esa es la responsabilidad de la persona en saberlo, pero es para que tú puedas tomar la verdad y desafiarla a tal magnitud de que lo que se veía malo o lo que se ve malo comienza a verse bueno. Comenzando de que el pecado lo primero que hace es trabajar con tus sentidos. Mire esto, dice, y era agradable a los ojos. Primero fue lo que vio que era bueno para comer, después los ojos comenzaron a contemplarlo. Dice, el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomé de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió asimismo con ella. Santiago dice algo que nos puede dar lógica a lo que está pasando con lo que sucedió con Eva. Santiago capítulo 1, versículo 14 al 15 dice así: sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que haya concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumido, da luz a la muerte. Significa que cuando hablamos de la cuestión del pecado, el pecado tácticamente va a trabajar con tus sentidos. ¿Por qué razón? Bueno, porque el pecado ya sabe que hay un gusto, pero todo empezó, aclaramos, todo empezó con el enemigo transversar la verdad que se dijo. Como ya el enemigo la transversó, comienza con los sentidos. Antes de que ella comenzara a ver lo que está pasando, primero ella tuvo que escuchar lo que Satanás, la serpiente, le comenzó a hablar. Y es impresionante porque volvemos a lo mismo. El pecado y Satanás no son lo mismo, pero Satanás y el pecado trabajan de la mano. Él te va a brindar la oferta, él es el tentador, él es el que te va a dejar saber lo que tienes que saber dentro de la tentación, pero el pecado es el que le va a dar lógica a tu tentación, es el que le va a dar el deseo correcto, decirle, wow, de verdad que ese árbol se ve deseable, se ve codiciable, es agradable al ojo. Antes eso no era así para Eva, porque ya ella sabía lo que Dios le había dicho, pero desde el momento que el enemigo comienza a hablar con ella, la cosa comienza a cambiar. Por esa razón que cuando miramos la cuestión del pecado y comenzamos a observar, primero el pecado trabaja con tus sentidos y esos sentidos están altamente ligados con tu concupiscencia. En pocas palabras, ligados con tus deseos, con tus gustos. El pecado necesita no tan solo trabajar con los sentidos tuyos, lo que tú ves, lo que tú oyes, lo que tú hablas, lo que tú hueles, todos estos sentidos, lo que tú tocas, los necesitas, pero cada uno están ligados a deseos que él mismo produce. Romanos dice más. Romanos dice algo que es espeluznante. Romanos 6:12 dice: no reine sobre vosotros el pecado en un cuerpo mortal, dice, para que no obedezca su concupiscencia y entres en su función de obedecerlo. Significa que el mismo pecado no tan solo te va a brindar lo que es lo malo, sino que él puede brindar el deseo necesario para que tú obedezcas lo que él se está pidiendo, para que tú obedezcas ese tipo de señal, y eso se ejecuta exactamente con el pecado. Por esa razón, el problema de Eva no fue el árbol simplemente fue el efecto, fue el efecto principal del pecado, pero la esencia del pecado estuvo en el escenario que se había creado. Comenzó a verlo, comenzó a oír lo que la serpiente le dijo y le dio lógica a lo que estaba pasando. Y por esa razón el pecado se vuelve bien cauteloso y se vuelve bien peligroso. ¿Por qué? Porque brega con tus sentidos, brega con tus deseos, brega con lo que ya está en ti. Por eso Jesús le tuvo que explicar a los fariseos y decirle: lo que contamina al hombre no es lo que el hombre se come, sino lo que sale del hombre. Significa que la forma como se desarrolla el pecado es internamente, y por eso es que esa lucha es tan difícil, porque todo lo que uno le permita que pueda desviarte de Dios
puede llevarte a ser dirigido por el pecado. Pero yo creo que hay fórmulas de cómo Dios nos ayuda a cómo lidiar con este combate. Por eso hay que entender que cuando hablamos del pecado, estamos hablando de lo que Dios te limita que tú no debes de hacer, lo que Dios ha puesto el límite necesario para que tú no lo ejecutes. Por eso es que hay que ser realistas primeramente con nosotros mismos, y es que para comprender la lucha con el pecado y tener la claridad correspondiente para este combate, tenemos que entender algo como cristianos que yo pienso que a veces se nos olvida, y es que ninguno podemos con nuestro pecado. Ninguno podemos combatir con nuestras propias fuerzas con nuestros pecados. Hay que volver a recordar lo principal que brinda el Evangelio. Y eso es que el mismo Evangelio no tan solamente te enseña todos los beneficios que hay, orar, buscar a Dios, sino que te enseña lo que es vivir dependiendo de lo que Dios hizo por nosotros. Hay que volver a recordar de que la razón por que Cristo llega a la tierra y muere por nosotros no es por el simple y llano hecho de que Él vio un grande propósito, no es porque Él vio un predicador, no es porque Él vio un evangelista, no es porque Él vio un ministro, no es porque vio un adorador, es porque vio un pecador. Y eso fue lo que motivó a Dios a limpiarnos. Obviamente su amor por nosotros, siendo creación de Él. Pero el mismo Pablo nos enseña en Romanos de que Él vino con nosotros, aún nosotros siendo pecadores. Significa que primero tenemos que comprender de que nosotros mismos no podemos con nuestro pecado. Para eso Cristo vino. Nosotros no podemos luchar. Esto no es una simple lucha de fuerza de voluntad, sino es una lucha de cómo yo puedo depender más de Cristo. Por eso es que la solución que la Biblia siempre nos brinda es la gracia de Dios. Si hay algo que puede combatir con la lucha, con nuestro pecado, es arredarme de su gracia. Como cristianos en el Señor, no tan solo debemos de saber teóricamente lo que la gracia es o teóricamente lo que es el Evangelio, sino vivir aplicándola y viviéndola como la palabra del Señor nos enseña. Por eso hay algo que me llama la atención del salmista David, mejor dicho, del salmista, que decía claramente en uno de los salmos de que él decía: yo meditaré en tu palabra para no pecar. Porque hay algo que sí va a ser instrumento esencial dentro de esta lucha, y es la palabra de Dios, la meditación en la palabra, el enfoque en ella, mi dependencia en la gracia. Estas luchas siempre van a estar, estas luchas con el pecado siempre van a estar, ese manejo con tu propia carne siempre va a estar. Lo que sí no podemos es desenfocarnos a lo que es la gracia de Cristo. Hay veces que la razón por que a veces experimentamos grandes, por así decirlo, continuas caídas, es porque a veces nuestro enfoque del Evangelio está más basado en lo que practicamos y menos en lo que dependemos. Y hay veces que hay que volver a depender de su gracia, confiar en su gracia. ¿Qué tú me estás diciendo, hermano? De que yo voy a estirarme para atrás y por cuanto la gracia está ahí, pues yo no voy a hacer nada. De ninguna manera. El mismo Pablo se lo explicó a los romanos y le dijo: por cuanto estamos en la gracia, significa que permaneceremos en el pecado. Él dijo: no, de ninguna manera. No es que tú te vas a echar para atrás, sino que tú te vas a reinar de su gracia. Tú vas a poner de tu parte, tú vas a buscar del Señor, te vas a enfocar en Dios, vas a vivir para Dios, pero también vas a comenzar a depender de Dios. Vas a dejar que las cosas que se supone que tú no las debes de manejar, dejes que Dios las pueda manejar. Y esa lucha con los pecados que a veces experimentamos, son los que llaman esa atención a cuánto nivel de gracia nosotros comprendemos, por así decirlo, acerca de la palabra del Señor. Porque a veces lo que estamos experimentando son luchas dentro de pecados, pero la razón por que a veces estas luchas se hacen tan difíciles o se hacen tan complicadas es porque a veces no dependemos de su gracia. Dependemos de todas las cosas: orar, ayunar, buscar a Dios, pero estaré dependiendo de la gracia de Dios. Estaré dependiendo del favor de Dios. Y eso no es echarme para atrás, sino eso es confiar en lo que Él me dijo. Confiar de que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Confiar de que el Cordero de Dios vino para quitar el pecado. Confiar de que Él es abogado mío, que gracias a Él yo tengo libertad. Ya el pecado no se apodera de mí. Ya el pecado no tiene control de mi vida. Eso no quiere decir
que no vas a fallarle a Dios. Eso no quiere decir que no vas a cometer errores. Más bien te aconsejo de que si has cometido uno, arrepiéntete, busca de Dios, toma el tiempo de buscar de Él. Pero eso no es el final, ese no es el final, ese no es el deseo de Dios que tengamos. Más bien ya se sabe que vamos a fallarle a Dios. Lo que Dios espera de nosotros, lo que Dios desea de nosotros, es que podamos venir delante de Él, de que comprendamos que cada una de estas faltas en Cristo son redimidas. En Cristo alcanzamos esa redención. Por eso es que no importando tus debilidades, no importando los deseos que puedas encontrar en tu vida, puedas comprender de que cada uno de ellos, Cristo, su gracia, es más que suficiente para lidiar con la lucha contra tu pecado. Dios te bendiga, Dios te guarde. No te olvides darle like, suscribirte, activar las notificaciones para que así puedas recibir cada video que se vaya a subir sobre este canal. Esperamos que Dios te haya bendecido de una manera muy poderosa y muy especial. Compártelo con un amigo, con una persona, para que sí también pueda ser bendecido. Dios te bendiga, Dios te guarde y hacia adelante en el Señor.